Seguimos hablando de la séptima trompeta y esta es la cuarta parte. Dios le da al hombre 7000 años y al final de los 7 tiempos, que son 7000 años, Jesucristo afirmativamente, como lo dice la Escritura, asume el poder del reino y gobierno. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Como decía la profecía desde el principio, al terminar los 7 tiempos, en conformidad con lo que Dios había dicho de antemano, el príncipe ungido, el Hijo de Dios, tomará el reino o los reinos del mundo y gobernaría sobre ellos. Esto lo había dicho Daniel con anticipación en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Aquí Daniel recibe una visión como profeta de Dios y recibe la visión de los últimos tiempos, de la entronización de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo ungido, cuando tomará afirmativamente el reino, porque Dios lo había dicho y se cumple como mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías capítulo 55, versículo 11, hablando de nuestro Padre Jehová, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Daniel contempla una visión gloriosa que no comprendía y no entendió, y Daniel se enfermó porque no entendía. Daniel capítulo 12, versículo 8, dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mas sin embargo, le dice el ángel: tranquilo, aún no es el tiempo de esas profecías, porque quedarán para el final de los tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 9 dice: él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mas tú prepárate, porque vas a ir a dormir con tus antepasados, pero te levantarás en la gran resurrección. Y Daniel capítulo 12, versículo 13 dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pero Daniel no lo entendió en ese entonces como lo entendemos hoy nosotros. Veamos Daniel capítulo 7, versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este es el momento en que Jesucristo recibe de parte de Dios la autoridad, el poder y el dominio sobre el mundo y sobre todos los gobernantes de la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, porque aunque Jesucristo no reine por la eternidad, ese reino restaurado se lo devolverá a su Padre, y ese reino, gobernación, será por los siglos de los siglos. Aleluya. El libro de Apocalipsis dice en la séptima trompeta es de que al final de los 7000 años Jesucristo vendrá, tomará sus escogidos, habrá una cena simbólica en el cielo, una unión de la esposa con el esposo, que simbólicamente es Jesucristo, y recibirá Jesucristo la gobernación, la cual Dios le había dicho de que le iba a otorgar cumplido el tiempo. Dios es fiel. Si yo no soy fiel, Jehová Dios seguirá siendo fiel. Jesucristo demostró su fidelidad y al final recibirá el reino heredado, pero no solamente él, sino también todos aquellos que con una promesa de reino seamos capaces de permanecer fieles juntamente con Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo el Hijo del Hombre, en este caso el Señor Jesucristo, recibirá y heredará dicha gobernación? Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es la apertura de una historia de amor real que se contaría por 7000 años.
Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Y es como un misterio, una ecuación, una fórmula física o matemática. Es tan corta, pero contiene muchas cosas, siendo un texto tan corto, pero resumido en un misterio. Contiene todo lo que sucedería en el transcurso del tiempo. Del cómo una gobernación ilegítima surge con un gobernante ilegítimo, pero con una promesa de un gobernante legítimo se sobrepondría y le heriría en la cabeza de aquel que le hirió en el talón. El gobernante que Dios había levantado en su promesa, porque dice, en cuanto a ese hijo, a ese Mesías, a ese hombre, como lo dice la Escritura, Dios le había prometido gobernación, porque la palabra nos aclara de que Jesucristo es el reivindicador, el que tomará el reino, el que recuperará las cosas y limpiará el nombre de Dios. No puede haber un cristiano cuando se habla en contra de Dios quedándose callado. Siempre debemos salir en defensa de Dios, porque al igual que Jesucristo, santificamos el nombre de Dios. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay que defender el nombre del Señor, aunque Dios se defiende solo, y la palabra del Señor dice de que la simiente que venía de David recibiría la promesa. El Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a su Hijo, y hay una palabra en la que hay que analizar, y es hasta. Describe un tiempo, dice, siéntate a mi diestra hasta que llegue el tiempo y se le otorgue el momento de gobernar. Para que entiendan los que dicen en que Jesucristo está gobernando a la diestra de Dios, pero el Salmo 110, versículo 1 nos dice de que no es así. Veamos el Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. 7,000 años para que se cumpliera esa promesa. 7,000 años para que llegase o pudiese y se cumpliera ese tiempo, el cual dice el Salmo 110, versículo 1. Dice, hasta Jehová Dios esperó con paciencia en los tiempos, y Jesús está esperando con paciencia que se cumplan los tiempos proféticos, pero los tiempos se cumplirán afirmativamente terminando los 7,000 años. Jesucristo recibirá la gobernación y le serán sujetas todas las cosas en la tierra. Jesús no puede gobernar a la diestra del Padre, porque para poder gobernar tiene que dársele autoridad, dominio, gobernación y reino, tal cual lo dijo Daniel en la visión de cuando se acercó al anciano de días, el cual es su padre, y entonces le fue dada gobernación, dominación y reino. Solo allí Jesucristo viene a ser el Rey de Reyes y Señor de los Señores, con una excepción. Jesucristo viene a ser el Rey de Reyes y el Rey de aquellos que están en una posición de reinado, y el Señor sobre aquellos que han adquirido una posición de señorío, es decir, los que están por debajo de él, de Jesucristo. Los reinos del mundo, los reyes de la tierra, sobre estos Jesucristo reinará. Pero el Padre, Jehová, se exentúa de la gobernación de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso, el número 1. Y Jesucristo solo reinará sobre aquellos que tienen gobierno en la tierra. Así, mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.